el capital final dentro de lo que es el interés compuesto para ir progresivamente revisando este tema tan importante. El capital final, que también se conoce como monto final o valor futuro, es aquella cantidad de dinero que se realiza a pago único y que se obtiene al final del tiempo a un número determinado de tiempo de plazo N. ¿Ya? De hecho, el capital final básicamente resulta ser la suma del capital inicial más los intereses que este capital inicial ha ido generando durante el tiempo, con la diferencia de que este cálculo es a interés compuesto. Entonces, a partir de ello es que se definen, de este concepto se definen las dos fórmulas generales que se utilizan para el cálculo del capital final en interés compuesto. La primera que les decía que es una genérica, dice capital final igual a capital inicial más los intereses, pero esta segunda fórmula que ven en la parte de abajo, que dice capital final igual a capital inicial por un factor elevado a la potencia enésima, que ese factor es 1 más la tasa de interés efectiva, es la fórmula que más se utiliza en interés compuesto, les cuento. Y esta fórmula es la que nosotros vamos a aplicar permanente y sistemáticamente en los trabajos. Para poder entender el cálculo del capital final, lo que tenemos que hacer es resolver ejercicios. Esa es la mejor manera de hacerlo. Y aquí tenemos un primer ejercicio que dice, se depositan 8,000 pesos en un banco que reconoce una tasa de interés del 16%. ¿Cuál será el monto acumulado después de 6 años? Fíjense, en resumen me dice que esos 8,000 los hemos depositado en una cuenta que van a transcurrir 6 años y queremos saber cuánto de dinero hay al final de esos 6 años, considerando que nos van a pagar una tasa de interés del 16%. Aquí lo importante es que cuando nosotros veamos una tasa de interés como esta que dice 16% a secas y no dice nada más, automáticamente nosotros consideramos que esa tasa es nominal, es decir, que se aplica al año. 2, en ninguna parte nos dice en el ejercicio si es compuesto simple. Ya les dije en una anterior clase que siempre nosotros debemos trabajar a interés compuesto, a menos que diga lo contrario. Entonces, automáticamente sabemos que este ejercicio, este problema es de interés compuesto. Y que lo que nosotros buscamos es saber cuánto de dinero va a haber al final de esos 6 años. Y como no dice tampoco nada sobre el tipo de capitalizaciones, si son mensuales, semestrales, bimestrales, etcétera, automáticamente suponemos que la capitalización es anual. Eso quiere decir que cada año el interés se va a sumar al capital. Por tanto, las capitalizaciones son anuales y en este caso concreto no habría que hacer ningún cálculo adicional, simplemente suponemos que la tasa nominal es exactamente igual a la tasa efectiva I. Y empezaríamos entonces a hacer la resolución del ejercicio colocando en nuestra parte de datos el planteamiento del problema. Sabemos que esta es la fórmula que tenemos que aplicar, esta que dice capital final igual a capital inicial por 1 más i elevado a la potencia n. Entonces empezamos a escribir aquí, el capital inicial es de 8,000 bolivianos, la tasa de interés efectiva es del 16%, pero esta es una tasa anual, y el número de periodos que van a transcurrir son 6 años. Y aquí se cumple algo que les he insistido bastante, es que siempre tenemos que fijarnos que la tasa de interés efectiva y el número de periodos estén en la misma unidad temporal.
y en este caso se da, pues ambos están en años. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora en la celda que está resaltada en amarillo? Simplemente colocar la fórmula, la ecuación que nos permita calcular el capital final. Y lo que hago es copiar esta ecuación que tengo acá y ponerla en términos del Excel. Entonces diré, el capital final es igual a el capital inicial, en este caso marco la celda donde está el capital inicial, que es el 8,000, y ahora debo escribir la potencia de 1 más i elevado a n. Entonces escribo potencia, abro paréntesis, 1 más la tasa, que es i. Fíjense aquí abajito de donde estoy escribiendo, aparecen unas letritas, ¿no? Que nos va mostrando cuál es la forma en la que hay que escribir la fórmula para el Excel. Entonces me dice, una vez que pongo el número, debo poner punto, coma, y ahora coloco la potencia, que en este caso es elevado a n, que n es igual a 6. Cierro paréntesis, habría copiado prácticamente tal cual la fórmula y listo, ya tengo. Al presionar Enter me va a salir el resultado, ¿no? Entonces, el resultado de este ejercicio es que si deposito 8,000 pesos y el banco me paga el 16% anual, después de 6 años yo voy a tener 19,491 pesos con 17 centavos, ¿no? Fíjense, de manera muy fácil y rápida, haciendo una interpretación del ejercicio, con ayuda del Excel nosotros podemos hacer este cálculo. Nuevamente la recomendación que les hice en la clase anterior, háganse una hojita de Excel donde vayan poniendo sus fórmulas, y de hecho eso les va a ayudar mucho en el cálculo. El tener buenas fórmulas en el Excel no quiere decir que el resultado salga bien, si es que la interpretación y el planteamiento que se hace no está bien hecho, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, fíjense, esta es una forma fácil de hacer los ejercicios. Yo puedo borrar los datos, pero aquí ya voy a tener la fórmula hecha. Y no es necesario que cada que haga un ejercicio vuelva a copiar, ¿no? Ya está hecha y esto me sirve perfectamente para resolver otros ejercicios, otros problemas. Veamos un otro problema, ¿ya? Fíjense, aquí dice, Carlos deposita 2.700 euros en un DPF que reconoce una tasa de interés del 16% anual con capitalizaciones mensuales. Fíjense, aquí ya me está diciendo que la tasa nominal es del 16%, pero que las capitalizaciones se hacen cada mes. Esto es que el interés se va a sumar al capital cada mes. Y luego me pregunta, ¿cuál será el monto acumulado después de 5 años? ¿No? Bueno, no es el mismo caso que el ejercicio anterior, porque aquí al decirnos que hay una tasa nominal y hay unas capitalizaciones diferentes al año, quiere decir que vamos a tener que hacer el cálculo de ajuste primero de una tasa nominal equivalente, o sea, una tasa anual equivalente, considerando las capitalizaciones mensuales, y para eso utilizaremos esta fórmula de J igual a M por la raíz enésima de 1 más E menos 1, y luego habrá que calcular, una vez que calculemos la tasa nominal equivalente, habrá que calcular la tasa efectiva mensual que nos dé precisamente esa tasa equivalente que estamos buscando, ¿no? Vamos haciendo el planteamiento para ir resolviendo poco a poco. Sabemos que el capital inicial es de 2.700, porque eso es lo que deposita Carlos. Y fíjense, me dice que las capitalizaciones son mensuales. Por tanto, ahora deberé encontrar y calcular la tasa equivalente
anual primero a ese 16% considerando 12 capitalizaciones. Y para eso me voy acá donde dice ajustes, que es una formulita de apoyo que me he creado, donde E es la tasa nominal, que es del 10%. No le pongo nada al lado porque sabemos que es anual, es una tasa nominal. M va a ser igual a 12 capitalizaciones mensuales. ¿Por qué? Porque en un año hay 12 meses, ¿no es cierto? Y luego, para calcular J, debo copiar la fórmula esta. Ya vimos la semana anterior, en la anterior clase, cómo hacer, pero voy a volverla a copiar esta vez, como última vez, para que ustedes puedan recordar cómo se hace. Entonces, J va a ser igual a M, que es el número de capitalizaciones, que son 12, marco, por. Aquí hay que tener un cuidado porque sabemos que en el Excel como tal no hay una función que calcule la raíz enésima. Entonces lo que hay que calcular es una función inversa. Y sabemos que la función inversa de todo radical, de la radicalización, es la potenciación. Entonces tendremos que calcular la potencia inversa de 1 más c elevado a 1 dividido entre m, que me da la potencia inversa. Entonces eso escribo, ¿no? Abro paréntesis, 2 paréntesis tengo que escribir, pongo potencia de 1 más e, punto coma, que es para poner la potencia, solo que esta vez ya no pongo la potencia m directamente, sino tengo que poner la función inversa, y eso es 1 dividido entre m. Y ahí habré escrito la raíz de la raíz enésima de 1 más e. Cierro paréntesis, hasta ahí tendré la potencia, y luego ese valor debo restarle 1. ¿No? Ahora, cierro paréntesis y ya tengo la fórmula que me permite calcular la tasa nominal equivalente, que en este caso va a ser igual a 14,93 centésimas por ciento. Esa es una tasa nominal equivalente, o sea, es para el año, pero que es equivalente al 16% considerando 12 capitalizaciones mensuales. Ahora debo encontrar la tasa efectiva para el periodo. Primero pongo el número de capitalizaciones, 12 mensuales, y luego pongo la tasa equivalente, que es 14,93%. Y lo único que hago es escribir la fórmula de I, donde me dice J dividido entre M, o sea, la tasa nominal equivalente dividido entre 12 capitalizaciones. Y me va a salir que entonces la tasa efectiva mensual va a ser de 1,24 centésimas por ciento, ¿no? Que eso es lo que debo colocar aquí. Ese es mi ajuste. Entonces la tasa efectiva mensual va a ser de 1,24 centésimas por ciento, y el número de periodos ahora debe expresarse, sabemos, en meses. ¿Por qué? Porque la tasa efectiva está en meses, ¿no es cierto? Entonces la tasa de interés. ¿Y qué es lo que hago? Entonces tengo que encontrar 5 años a cuántos meses equivale. Entonces le voy a poner igual 5 años por 12 meses que tiene cada año. Y eso me va a dar exactamente el número de meses que hay en 5 años, y ahí tenemos, ¿no? Son 60 meses. Fíjense que ya automáticamente ya me arroja el valor en nuestra ecuación, ya no tengo que volver a calcular nada, ¿no? Entonces, estos $2,700 se van a convertir en 5,655 euros, perdón, con 77 centavos al cabo de esos 5 años. Ya, ahora sí. Daniela saca una motocicleta a crédito
por un valor de $7,300 con una tasa de interés del 14% anual con capitalizaciones mensuales. Entonces ahí ya nos está diciendo que las capitalizaciones van a ser mensuales y que la tasa de nominal de referencia, esa tasa E, es igual al 14% y por tanto habrá que hacer algunos ejercicios de cálculo, ¿no? Luego nos pregunta y nos dice, si liquida la deuda transcurridos 200 días, ¿cuál es el monto que debe pagar? ¿Ya? Aparentemente aquí nos complica un poquito más porque por un lado me dice que las capitalizaciones son mensuales, pero me dice que el tiempo que ha transcurrido son 200 días. De hecho, tenemos que hacer varios cálculos de ajuste. Empecemos a hacerlos poco a poco. Primero pongamos el capital inicial es 7,300, que son los $7,300, y ahora tenemos que calcular la tasa de interés efectiva. Para eso nos vamos a nuestra parte de cálculos de ajuste y lo primero que tenemos que hacer es calcular la tasa equivalente a ese 14% considerando capitalizaciones mensuales. Entonces la tasa nominal E es igual a 14%, las capitalizaciones mensuales son 12 porque hay 12 meses en un año y ya tenemos que la tasa nominal es del 13,17%. Fíjense que aquí ya no necesito volver a escribir la fórmula porque ya la tenía colocada, ¿no es cierto? Entonces, eso nos ahorra harto tiempo. Luego, tenemos que calcular la tasa efectiva del periodo. Decimos que el número de capitalizaciones son 12 mensuales y que la tasa nominal, en este caso efectiva, o sea, la tasa anual equivalente a ese 14% es 13,17%, y ya me saca directamente que la tasa efectiva mensual es de 1,10 centésimos. ¿Qué es lo que debo colocar acá? 1,10 centésimas por ciento mensual como tasa efectiva. Recordemos que siempre estos dos valores, la tasa de descuento y el número de periodos, deben estar en la misma unidad de tiempo. Por tanto, el número de periodos debe darme en meses. Eso significa que debo convertir los 200 días a meses. Ahora bien, aquí debemos recordar que también siempre, a menos que diga lo contrario, trabajamos con tiempo calendario comercial, ¿no ve? ¿Eso qué quiere decir? Que cada mes tiene 30 días y que el año tiene 360 días. En este caso, para saber los 200 días a cuántos meses equivalen, lo que tendré que hacer es dividir, y para eso le pongo igual 200 días dividido entre 30 días que tiene un mes. Y ahí yo voy a poder tener ya una conversión de este tiempo transcurrido en días a su equivalente en meses, ¿no? Y me dice entonces que los 200 días equivalen a 6,67 centésimas meses, ¿no? Y fíjense que ya me ha sacado el cálculo automático, ¿no? Ya no tengo que volver a escribir la fórmula, nada. Entonces, para liquidar la deuda de esa moto de $7,300, Daniela, al cabo de 200 días, va a tener que pagar $7,852,31, ¿ya? Entonces, fíjense que el tener nuevamente nuestras fórmulas nos ayuda mucho, pero también hay que saber interpretar muy bien el ejercicio. Les voy a mostrar otro ejercicio, donde vamos a cambiar algunas cositas, ¿ya? Primero borramos los valores para que nuestras fórmulas queden en 0. Seguimos manteniendo las fórmulas en las celdas resaltadas en amarillo. Y ahora vemos lo que es el planteamiento del problema. Dice,
Me presto $23,000 a 13 años de plazo con una tasa nominal del 9% con capitalizaciones trimestrales. Esta vez me dice que las capitalizaciones se van a realizar cada 3 meses. ¿Cuál es el monto que debo pagar para liquidar la deuda? ¿No es cierto? Entonces, ya de hecho me dice que debo hacer ajustes tanto en la tasa de interés, porque las capitalizaciones son trimestrales, y también que esos 13 años tengo que expresarlos en número de trimestres. Pero vamos haciendo paso a paso. Primero, en nuestro planteamiento de datos ponemos el capital inicial, que es de $23,000. Ahora debo calcular la tasa efectiva, que me va a dar una tasa efectiva en trimestres. Entonces voy a mi zona de cálculos de ajustes complementarios y hago eso. La tasa nominal es del 9%, solo que ahora las capitalizaciones son trimestres. Si yo calculo, vamos a ver que en un año hay 4 trimestres, o sea, trimestres son 3 meses, ¿no ve? Entonces, en un año que tiene 12 meses, si yo divido entre 3, que es el número de un trimestre, voy a tener que existen 4 trimestres en un año, ¿no? Entonces vamos a tener 4 capitalizaciones trimestrales en un año. Eso quiere decir que la tasa equivalente va a ser de 8,71%. Hago el cálculo de la tasa efectiva, son 4 capitalizaciones trimestrales en un año, y la tasa nominal ahora es de 8,71%. Por tanto, la tasa efectiva trimestral va a ser de 2,18%, que eso es lo que debo colocar acá, 2,18% trimestral. Eso quiere decir también que el número de periodos debe estar en trimestres, no puede ser tener otra unidad. Y para eso entonces tengo que calcular cuántos trimestres hay en 13 años. Y le pondré igual 13 años por, ya sé que en cada año hay 4 trimestres, entonces multiplicaré por 4 y esa multiplicación me va a permitir tener el número de trimestres que hay en 13 años, ¿no? Entonces, en 13 años habrá 52 trimestres. Y finalmente tendré el resultado final. ¿Cuánto deberé pagar al cabo de 13 años para liquidar esa deuda de $23,000? $70,591,85. Nuevamente les decía, hay que hacer un planteamiento con mucho cuidado, con mucho detalle, para no equivocarnos y que esto pueda salir bien. Ya las fórmulas lo que hace es simplemente calcular lo que nosotros coloquemos. Voy a poner un último ejercicio que nos va a complicar un poquito más la vida, pero que, bueno, de eso se trata, ¿no? Para que ustedes puedan después resolver bien el banco de preguntas que les he dado en lo que concierne en este caso al capital, al monto final, para calcular el monto final. Fíjense este ejercicio. Me dice, el 20 de abril saqué un crédito por $12,500 a una tasa anual del 16%. Si el 8 de septiembre del mismo año quiero liquidar la deuda, ¿cuál es el monto total que debo pagar? ¿Ya? Entonces, a ver, primer hecho, tenemos el capital inicial que me dice que es 12,500. Luego me dice que la tasa anual es del 16%. No dice nada más. Entonces, eso quiere decir que la tasa efectiva también es del 16%, que la tasa que se está cobrando es una tasa anual. Eso quiere decir que el número de periodos debe expresarse en años.
Ahora, ¿cuál es el tiempo que transcurre entre el 8 de septiembre, entre el 20 de abril y el 8 de septiembre? Tenemos que calcular, pues. Y aquí nos queda claro, además, que como no dice en tiempo calendario real, debemos tomar como referente el calendario comercial y eso quiere decir que cada mes tiene 30 días. Entonces, vamos a bajar un poquito para que podamos hacer ese cálculo y vamos a poner los meses, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, ¿no? Ahora bien, me dice que es desde el 20 de septiembre hasta el 8 de septiembre. Entonces, cada mes va a tener 30 días. Pero en el caso de abril yo no puedo pagar el interés por 30 días, solo tendré que pagar por la diferencia que hay de los días entre el 30 de abril y el 20 de abril. Entonces, si les resto 30 menos 20, me va a dar 10 días que voy a pagar de intereses en abril, ¿no? En mayo, cada mes para nosotros supone que tiene 30 días y eso es lo que colocamos. Cada mes 30 días. Pero aquí me dice que en septiembre la deuda la pago el 8 de septiembre. Eso quiere decir que no tengo que pagar los 30 días de septiembre, simplemente 8 días, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo, cuántos días han transcurrido entre el 20 de abril y el 8 de septiembre? Lo único que hago es sumar estos valores y el resultado me va a dar el número de días que ha transcurrido entre el 20 de abril y el 8 de septiembre. Han transcurrido 138 días, ¿ya? Pero recordemos que el número de periodos debe estar en años. Entonces ahora debo calcular a cuántos años equivalen esos 138 días. Y para ello lo que voy a hacer es poner, ¿no ve? Pongo la fórmula igual 138 días dividido entre 360 días que tiene un año y eso me va a dar a cuántos años equivalen esos 138 días. Equivalen, obviamente sabemos que es menos de un año, 138 días es menos que 360, por tanto es menos de un año, y esos 138 días equivaldrían a 38 centésimas de un año, ¿no? Entonces, haciendo esos ajustes, ahora nosotros ya tenemos cuánto es el monto que debemos pagar por esos 12.500 que nos hemos prestado al cabo de esos 138 días, o en otras palabras, el 20 de abril me presté los 12.500 y ahora ya sé cuánto debo pagar el 8 de septiembre, que vendría a ser $13.231 con 80 centavos, ¿no?